Un caso clínico. Un hombre de 45 años diagnosticado de úlcera péptica duodenal a los 25 que presenta reagudizaciones estacionales que se trata con ranitidina. Coincidiendo con una fase aguda, se le realiza una endoscopía que muestra una úlcera vulvar en cara posterior de 1 centímetro de diámetro y la prueba de ureasa antral es positiva, ¿no? O sea, es una paciente de Helicobacter pylori positivo. Tiene una úlcera duodenal, tiene Helicobacter positivo, tienes que dar tratamiento para Helicobacter pylori. ¿Cuál es el tratamiento? Amoxiclaritro y Omepra, pero ahí hay panto, ¿y ahora? Igual, no igual, no sirve, no, ¿qué dicen ustedes? ¿O prefieren usar otro? Primer punto, acá hay varias cosas que están... Hay alguno, acá ni dudas deberían tener. La terapia de primera línea para Helicobacter pylori está basada en amoxi, claritro y cualquier IVP. Cualquier IVP, sin ninguna duda. Si quieren omeprazol, si quieren pantoprazol, si quieren lansoprazol, si quieren tenatoprazol, si quieren esomeprazol, si quieren rabeprazol, lo que ustedes quieran. Pero el IVP no tiene mayor diferencia en la erradicación final del Helicobacter. Todos son igualmente efectivos. Acá quien va a matar al Helicobacter no es ni el IVP, es amoxiclaritro. ¿De acuerdo? Por eso es que la terapia de primera línea es amoxiclaritro y cualquier IVP. Otra cosa que tienen que tener ustedes en claro, el tiempo de tratamiento. ¿Ya? No marquen lo que dice 7 días, no marquen nunca lo que tiene 7 días. No es efectivo el tratamiento por 7 días, pues es altamente resistente. O marcan 10 o marcan 14. Entre ambos, ¿cuál es más efectivo? El de 14, pero ambos están aceptados. 10 días o 14 días. En un examen no les van a poner la confusión por el número de días entre 10 y 14. Eso ténganlo por seguro. No ser que por ahí les pregunten, sea más efectivo, ¿no? Que le pongan amoxiclaritro y omepra 14 días y amoxiclaritro y omepra por 10 días. Si les ponen para comparar entre ambos, dar más tiempo de tratamiento es más efectivo, ¿ya? Pero ambos son igual de efectivos, de 10 o de 14 días acá. Acá tienen terapias de 20 días, de 10 días, de 7 días, que están recontra fuera del esquema. Otra cosa que deben aprender y a saber, y ahí lo hemos visto también en la clase, terapia de segunda línea. ¿Cuál es la terapia de segunda línea? ¿Quedamos? Pueden usar terapia cuádruple. Bismuto, tetraciclina, metronidazol y un IVP. ¿No es cierto? Esa es la terapia cuádruple. Pueden utilizarlo también por 14 días. ¿Hay otra terapia que puede utilizarse como segunda línea? Sí, en pacientes que son, por ejemplo, alérgicos a la penicilina. Si un paciente dice, soy alérgico a la penicilina, obviamente le evitarás la amoxicilina. ¿Qué le das en vez de eso? Si decías, claritro, metronidazol y un IVP. Eso se puede utilizar también. Es también efectivo. La terapia de segunda línea es muy variable, pero lo que tienen que tener en claro para los exámenes, terapia de primera línea. Y la de segunda línea puede ser el esquema cuádruple que les he mencionado o simplemente reemplazar amoxi en este caso por metronidazol. Ahora, para seguir haciendo un poco más complejo todo este asunto, ¿cuál es de los 3 fármacos, entre amoxi, claritro y omepra, es el que tiene mayor resistencia a Helicobacter pylori? O sea, el Helicobacter hace resistencia a uno de los 3. ¿A cuál? ¿Amoxi, claritro o omepra? ¿A cuál? Todos dirán, pues amoxi, pues todos usamos amoxi. Pues no es cierto, es a claritromicina. La mayor resistencia de Helicobacter pylori es a claritromicina. Por consiguiente, si ustedes quieren utilizar un esquema de tratamiento en el cual el paciente tenga resistencia a claritromicina, le dan amoxi, metro y omeprazol, o es omeprazol o es que ustedes quieran. Son terapias variables dependiendo del contexto, ¿ya? Son dependiendo del contexto. Tengan en claro que las preguntas tipo para exámenes de residentado usualmente suelen ser concretas, bajo un término concreto. Si tienen este tipo de terapia de primera línea es amoxi, claritro y un IVP, ciérrense con eso. 10 a 14 días y se cierran con eso, no hay más, ¿ya? Ciérrense con eso, muy bien. Pregunta 29. Sobre la infección por Helicobacter pylori, señal de cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. A ver,
¿La infección por Helicobacter pylori se asocia a la mayor parte de las úlceras pépticas? ¿Sí? Cierto. Según los libros de literatura, incluso antigua, ahora es un poco menos, pero hasta el 90% de los pacientes con úlcera duodenal se relacionan a Helicobacter pylori y entre el 60 y 70% de las úlceras gástricas se relacionan a Helicobacter pylori. Por consiguiente, esa es verdadera. ¿La prevalencia de la infección se relaciona con factores socioeconómicos? Cierto, ¿no? Mientras más bajo sea el nivel socioeconómico, más infección por Helicobacter. ¿La presencia de Helicobacter en la mucosa duodenal es imprescindible para provocar lesión ulcerosa? Pues no, ya les he dicho que existen otras causas de patología ulcerosa, ¿no? Entonces, aquí tienen la respuesta falsa. Veamos las dos que faltan. En los enfermos ulcerosos duodenales, curar la infección supone reducir drásticamente la posibilidad de recurrencia de la úlcera. Básicamente por eso se da el tratamiento, no porque la erradicación de Helicobacter cure la úlcera, sino porque hay mayor riesgo de recidiva muchas veces del sangrado o a veces aparece una nueva úlcera, ¿no? Entonces sí se debe dar tratamiento en esos casos. ¿Más del 80% de las gastritis antrales crónicas están originadas por infección por HP? Esa es una respuesta correcta, ¿no? Ahí ya saben que la alternativa entonces es la C. Pregunta 30. De los siguientes señale qué factor etiológico es más frecuente en la gastritis tipo B o gastritis autoinmune. ¿Cuál es? Tipo B o no autoinmune, perdón. Tipo B o no autoinmune. ¿Cuál será? ¿Alguien se anima, doctor? Claro, no tengan dudas de eso, no tienen ni siquiera que pensar, es una pregunta recontra regalada. Es infección por Helicobacter. Doctores, existen dos tipos de gastritis. La gastritis tipo A, que es conocida como gastritis autoinmune. ¿Por qué se llama gastritis autoinmune? Básicamente porque existe anticuerpos antifactor intrínseco, ¿de acuerdo? Y la afectación usualmente suele ser corporofúndica. ¿De acuerdo? Es corporofúndica. Eso es una gastritis autoinmune. La gastritis tipo B es la gastritis que todos ustedes quieren tener, ¿no? La gastritis antral de pacientes jóvenes, asociada totalmente a Helicobacter pylori. No necesariamente es pacientes jóvenes, pacientes mayores, adultos, ancianos lo tienen sin ningún problema, ¿ya? Pero es una gastritis asociada netamente a Helicobacter pylori y es básicamente, esta es la respuesta en este caso, ¿ya? Entonces, dos tipos de gastritis, la A y la B, no lo olviden. En relación a la hemorragia diverticular, señale la respuesta incorrecta. A ver, ¿suele originarse en el colon derecho la hemorragia diverticular? ¿Verdadero? ¿Falso? Veo rostros de duda. Ok, lo dejamos para discutirlo luego. ¿Es una complicación poco frecuente de la enfermedad diverticular del colon? ¿Es una complicación poco frecuente? Falso, es lo más frecuente, ¿no es cierto? Es la causa más frecuente de hemorragia externa baja. Ya tenemos una falsa ahí. En la mayoría de los casos, la hemorragia recidiva. ¿Sí? En la mayoría de los casos, la hemorragia recidiva. No es cierto. Vamos a ver ahorita les voy a explicar por qué. Hay algo acá que tenemos que tener en consideración en la alternativa B antes de mencionarles. Suele presentarse como hematoquesia indolora, es lo que mencionaba el doctor, ¿no? Las hemorragias generalmente suelen ser masivas y sí, de hematoquesia suele cursar sin ningún tipo de dolor. Eso sí es verdadero. Suele dejar de sangrar espontáneamente. Esta alternativa E se correlaciona mucho con esta alternativa C. ¿Suele dejar de sangrar espontáneamente? Es cierto. O sea, el paciente con diverticulosis sangra masivamente. Después de un día, 2 días, paró el sangrado y se acabó. El paciente entra y encuentras divertículos múltiples y ya no encuentras más sangrados en una colonoscopia. O sea, este es verdadero. También suele dejar de sangrar espontáneamente. Ok. En líneas generales, esto de suele originarse en el colon derecho, tienen que tenerlo bien en claro por un motivo. Primero, ubicación más frecuente de los divertículos, ¿dónde es? En el lado izquierdo, cierto. ¿Cuáles son los que sangran más?
los del lado derecho. ¿Ya? Ese es el primer detalle a tener en consideración. Si bien es cierto que es mucho más frecuente en el lado izquierdo, el que sangra más es el lado derecho. ¿De acuerdo? Por consiguiente, la A también es verdadera. Ok, acá puedes prestarse alguna interpretación de algún tipo extraño. ¿Es una complicación poco frecuente de la enfermedad diverticular del colon? Sí, pues en líneas generales, si tú dices cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, dirías que sí es la enfermedad diverticular del colon, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántos de los divertículos que tienen las personas en general sangran realmente? No será pues ni el 15%, ¿no? O sea, tú agarras 50 ancianitos y les aseguro que de los 50 ancianitos, el 70%, eso es casi seguro, el 70% tienen divertículos. O sea, tendremos unos 40 ancianitos. ¿De esos cuántos saldrán hemorragia diverticular? De repente 2, 3, 4 a lo mucho. Ok, si bien es cierto que la hemorragia es la, digamos, la complicación más frecuente, obviamente no es, digamos, constante en todo tipo de pacientes que tienen hemorragia diverticular. Complicación más frecuente del divertículo es la hemorragia, pero no en todos en general. ¿De acuerdo? Eso tengan que tener un poquito en claro. La mayoría de los casos, la hemorragia recidiva, eso es otra cosa que tienen que tener en consideración. No. Los pacientes que tienen hemorragia diverticular sangran una vez y usualmente ya no sangran más. Usualmente, no les estoy diciendo que no sangran nunca más. ¿Por qué? Porque si este paciente vuelve a sangrar, por ejemplo, 2 o 3 años después por lo mismo, el paciente tiene que ir a cirugía, tiene que operarse. ¿De acuerdo? Es una indicación de hemorragia de sangrado diverticular. Mucha atención a eso. ¿Ya? Es una pregunta un poco compleja, pero tienen que tener en consideración eso. La mayoría de los casos de hemorragia recidiva, pues no recidiva frecuentemente eso. ¿Ya? Y cuando recidiva es quirúrgico. A ver, pregunta 32. Un paciente de 46 años sin antecedentes clínicos de interés acude al servicio de urgencias por realizar en las 8 horas previas 2 deposiciones de aspecto melénico. Ok, paciente con melena. En las últimas 48 horas refiere haber tenido molestias vagas en mi abdomen superior. Ok. En la anamnesis no describe la ingesta previa de fármacos potencialmente gastroerosivos. ¿Cuál le parece la mayor causa de hemorragia digestiva alta en este paciente? Tienen maloriváis, tienen esofagitis erosiva, varices esofágicas, úlcera péptica y neoplasia gástrica. ¿Cuál les parece ahí? ¿Cuál? Así es. Todo este preámbulo enorme es solamente para, lo único que vale es la parte de la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? Y es la úlcera péptica, ¿ya? Es la úlcera péptica. Doctores, nuevamente, para seguir viendo preguntas diferentes. ¿Cuál es más frecuente? ¿La úlcera gástrica o la úlcera duodenal? La duodenal. ¿Dónde está ubicado más frecuentemente las úlceras en el duodeno? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta porción? Primera porción. ¿En qué cara es más frecuente en la primera porción? ¿Anterior, posterior, curvatura mayor, curvatura menor o vertiente superior, vertiente inferior? Cara anterior. ¿De acuerdo? Entonces, por ubicaciones, lo más frecuente es una úlcera duodenal que sea vulvar o de primera porción y generalmente en cara anterior. Ese detalle, márquenlo o resáltenlo. ¿Ya? Con respecto al divertículo de Meckel, señale lo falso. A ver, una complicación es el sangrado. Recuerden, una causa muy frecuente de hemorragia digestiva baja en niños generalmente es de hemorragia digestiva baja masiva, de hemorragia digestiva baja masiva es el divertículo de Meckel. ¿Puede tener mucosa gástrica? Cierto, usualmente puede tener mucosa gástrica, hasta en el 50% de los casos llega a tener mucosa gástrica. ¿El diagnóstico diferencial más frecuente es la apendicitis aguda? Tienes dos tipos de complicaciones. Igual que la diverticulosis de colon, existen dos tipos de afectación del divertículo de Meckel. Diverticulosis sangrante, hemorrágica, o diverticulitis de Meckel. Y la diverticulitis de Meckel es un
Es un cuadro muy parecido a una apendicitis aguda. Doctores, mucha atención. En pediatría hay una pregunta de un examen de hace 2 o 3 años nada más de San Marcos, en el cual la respuesta es un paciente, un niño que tiene, no sé, 4 años, que presenta dolor en hipocondrio derecho, epigástrico, y el diagnóstico les ponen apendicitis aguda y diverticulitis de Meckel. Hay un detalle por ahí que no recuerdo, pero la respuesta era diverticulitis de Meckel, o sea, precisamente para tratar de ver que la comparación era similar. No recuerdo el detalle exacto de la pregunta, pero tengan en consideración que es un diagnóstico diferencial importante. Entonces también es verdadero. ¿Es un divertículo verdadero? Sí, es un divertículo verdadero, el divertículo de Meckel. ¿Se encuentra en el borde mesentérico del ilion distal? No. ¿En qué borde? Se encuentra en el borde antimesentérico del ilion distal. Otra pregunta, doctora, ¿a cuántos centímetros de la válvula ileocecal está el divertículo de Meckel? ¿7? Doctor, ¿8? Doctor, está entre los 30 y los 100 centímetros, ¿ya? O sea, está bastante más adentro, por eso es que no se puede ver por una colonoscopía eso. ¿Ok? Pregunta 34. De las siguientes enfermedades, ¿cuál es la que con mayor frecuencia produce ulceraciones múltiples en las primeras porciones del duodeno y del yeyuno? El intestino delgado. ¿Cuál de todas? Aines, Crohn, TB, sustancias cáusticas, Yersinia. La que produce con mayor frecuencia. De lejos, ¿no? Crohn. Sí, pero no es frecuente, pues en nuestro medio Crohn es recontra raro, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos. TB, sí es cierto, TB podría ser una causa de múltiples úlceras, pero nunca más que un AINE, pues jamás. Ingesta de sustancias cáusticas, pues no, es más que todo esofágica y gástrica. ¿La infección por Yersinia es dónde? ¿Dónde es la afectación fundamental por Yersinia? Colon, ¿no? En la parte secal generalmente, ¿no? Es muy frecuente que sea arriba. Pregunta 35. ¿Cuál es la primera o el primer factor responsable de la no cicatrización de una úlcera péptica? Estrés, H. pylori, no consumo de alcohol, no abandono del hábito tabáquico, determinados hábitos dietéticos. ¿Qué les parece? ¿Mm? Esto también depende. Esta es una pregunta que sí la tengo que marcar tal como dice en la alternativa. No estoy de acuerdo. Sinceramente no estoy de acuerdo. Porque la infección persistente por Helicobacter puede ser que perpetúe la no cicatrización muchas veces. Puede ser. Pero acá te marcaron como respuesta verdadera el no abandono del hábito tabáquico, ¿no? Pero eso también depende mucho, depende mucho del lugar donde se realice digamos, el tratamiento. No es lo mismo una infección por Helicobacter acá en el Perú que en Australia, ¿no? Acá en el Perú 80% tenemos Helicobacter pylori, 20% lo tendrán en Australia, ¿no? Donde es diferente la epidemiología. Acá la respuesta es no abandono el hábito tabáquico, que también, sinceramente, es un factor que perpetúa la no cicatrización de la úlcera péptica, ¿ya? Pregunta 36. ¿Cuál de los siguientes antiulcerosos produce quelación de otros medicamentos impidiendo su absorción significativa? Tienen cimetidina, ranitidina, misoprostol, tetraciclina y sucralfato. ¿Cuál? Es el sucralfato, ¿no es cierto? Recuerden que la cimetidina y la ranitidina son básicamente, ¿qué? Anti-H2, no antihistamínicos en este caso. ¿Qué es el sucralfato, doctora? Doctorita. Doctora, ¿qué es el sucralfato? Aparte de que me va a decir un fármaco que produce la quelación de medicamentos, aparte de eso, ¿qué es? ¿Qué contiene? ¿Alguien sabe qué contiene? ¿Nadie se acuerda? Tiene octasulfato de sacarosa con hidróxido de aluminio, no de magnesio, de hidróxido de aluminio. Es octasulfato de sacarosa con hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio, que es un antiácido, y el octasulfato de sacarosa, que es una sustancia que básicamente se adhiere o se pega al lecho ulceroso
produciendo una mejor cicatrización de la zona ulcerada. Por eso es que produce un poco la quedación de medicamentos en ese caso. Ese es el sucralfato. Pregunta 37. ¿Cuál de los siguientes fármacos utilizables en el tratamiento de la úlcera péptica debe administrarse con precaución por su potencial abortivo en las mujeres fértiles? Sí, doctor. Abismal. La diferencia es totalmente abismal. Para empezar, el sucralfato, como te he dicho, tiene dos compuestos, que son el octasulfato de sacarosa y el hidroxialumino. El bismutol contiene solamente subsalicilato de bismuto. Funcionalmente, el medicamento, en este caso el bismuto, tiene una peculiaridad que sirve como antidiarreico. Es un estupendo antidiarreico. Segundo, la función que tiene el bismuto usualmente es una función bactericida, escasa, pero tiene una función bactericida. Por eso es que se usa para el tratamiento de Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Tiene una función bactericida. ¿Es un protector gástrico? Cierto, tiene cierta función de protección gástrica, pero no más que cualquiera de los otros medicamentos. Así que las propagandas de bismuto o de bismutol, la propaganda va a salir grabada, usualmente son propagandas sumamente exageradas al realmente beneficio que tiene. Si ustedes quieren saber para qué se utiliza realmente el bismuto, es un antidiarreico fabuloso, muy, muy bueno, muy, muy bueno. Pero como para acidez, dolor abdominal, indigestión, uñero, cefalea, no sirve realmente, o sea, tiene funciones mínimas, es un gastroprotector, sí, mínimo, es un bactericida muy, 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 digamos, de acción muy leve, pero sí sirve, por eso mata el Helicobacter pylori, pero básicamente es un antidiarreico, sí tiene funciones diferentes. No olviden que el bismuto produce dos efectos adversos comunes. Pseudomedrina, por eso ponen las heces negras, y la lengua se vuelve negra también en algunos de los pacientes. Así que no se asusten si alguno de sus pacientes tiene eso con el bismuto, ¿ya? Ok, pregunta 37 volviendo. ¿Cuál es el fármaco que se usa para úlcera péptica pero que produce efecto abortivo en mujeres? El misoprostol, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es el misoprostol? Es una prostaglandina, ¿no es cierto? Una prostaglandina 1. ¿Sirve para las úlceras? Cierto, el motivo por el cual se crea el misoprostol no es precisamente para las prácticas abortivas. Se crea el misoprostol como un fármaco protector de la mucosa gástrica, porque es prostaglandina E1 y la prostaglandina E1 forma parte de la capa mucosa del estómago. Y sí, en clases también les había mencionado un detalle, ¿no? Cuando les pregunten a ustedes qué fármaco es el principal para la profilaxis de úlcera por AINES, ¿qué responden? Misoprostol, no marquen omeprazol. Realmente, o sea, para líneas, ¿qué les digo? Para línea científica general, o sea, realmente el misoprostol es mucho más un protector de mucosa para gastropatía por AINES que el omeprazol. Para fines prácticos, nadie acaba de mandar a comprar misoprostol para proteger de sus AINES, por obvias razones, ¿no es cierto? Entonces, para fines prácticos es una cosa, para fines académicos tenemos que tener otra línea. Pero sí, el misoprostol es el principal fármaco para profilaxis de úlcera por AINES, así se llama, ¿ya? Profilaxis de úlcera por AINES. Ok, pregunta 38. Señale la respuesta verdadera. ¿La curación de las úlceras gástricas precisa generalmente de confirmación endoscópica? ¿Sí? Cierto, ¿no es cierto? Eso es una peculiaridad que sí debe de tener. Entonces esa será la verdadera, pero vamos a comprobarlo, ¿ya? El estudio gastroduodenal varitado tiene la misma sensibilidad que la visión endoscópica en la detección de las úlceras del fundus gástrico. No, pues nada que ver, ¿no? Obviamente el estudio endoscópico es mucho mayor de lejos que cualquier estudio varitado en sí. La visión endoscópica de un vaso sanguíneo en el fondo de la úlcera, si ya no sangra, ¿no aumenta las posibilidades de resangrado? Es una pregunta larga, horrible, pero tengan en consideración que cualquier paciente que tiene un vaso visible tiene riesgo de resangrado siempre. Entonces, esa respuesta es falsa. ¿Qué forre será ese? Vaso sanguíneo con fondo de úlcera y que ya no sangra. Es un 2A, ¿no es cierto?
¿El test de aliento no es útil cuando se quiere demostrar erradicación del Helicobacter? ¿Verdadero o falso? Es falso. El test de aliento es el principal método que se utiliza para control de erradicación del Helicobacter. Si ustedes tienen un paciente, tenía su úlcera, sacaron biopsias, tiene Helicobacter, le dieron su tratamiento con amoxiclarito de omepra por 14 días, quieren hacerle un control ustedes para ver qué cosa es lo que ha pasado con ese Helicobacter, le piden un test de aliento. No necesitan pedir una endoscopía. En este caso exagerado un poco, porque obviamente tengo que hacerle un control por la úlcera, ¿no es cierto? Pero si estoy hablando de un paciente que no es ulceroso, que tiene Helicobacter pylori positivo y quiero hacerle un control de erradicación, no necesito otra endoscopía, necesito solamente un test de aliento. Un paciente joven que presenta dispepsia por primera vez en su vida debe ser siempre sometido a endoscopía diagnóstica antes de posponer ningún tratamiento. Jamás. Los pacientes jóvenes como ustedes no tienen que ser sometidos a endoscopía de buenas a primeras, ¿no? Nunca. Siempre se hace tratamiento empírico inicial, ya lo saben eso. Pregunta 39. Varón de 60 años de edad que consulta por alternancia de diarrea y estreñimiento con baja de peso y palidez. El hematocrito está en 30, tiene un TB non positivo y no hay parásitos. ¿Qué procedimiento le harían? Una colono. Pero la pregunta acá del millón sería, ¿qué diagnóstico sospechan ustedes? Un NM de colon, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Uno, baja de peso. Baja de peso, ya tienen que tener la luz prendida. Tiene palidez y tiene hematocrito en 30, está anémico. Anemia, baja de peso y trastorno del hábito defecatorio, igual casi cáncer de colon, ¿no es cierto? Cáncer de colon. Entonces, obviamente, acá será una colonoscopía completa, una colonoscopía larga, no se confundan, es una colonoscopía completa simplemente. Eso. Pregunta 40. ¿Cuál de las siguientes pruebas es más adecuada para diagnosticar la causa de un cuadro de melenas a repetición sin otra sintomatología? Es otra pregunta regaladísima. Melenas a repetición. ¿Qué hacen si tienen un paciente con melenas a repetición? ¿Qué es panendoscopía? Es un término que ya no se utiliza, antiguo, pero es una endoscopía digestiva alta, ¿no? O sea, panendoscopía significa una endoscopía completa, ¿no? De esófago, estómago y duodeno, eso es una panendoscopía. Ok, eso es lo más importante, se hace una endoscopía. Para cualquier paciente que tiene hemorragia digestiva alta o sospechen, tienen que hacer una endoscopía. Pregunta 41. Un ejecutivo de una gran empresa de 40 años sin antecedentes de interés acude a urgencias por presentar dolor brusco y de gran intensidad, localizado en epigastrio, que ha comenzado 1 hora antes y no cede. A la exploración el paciente está pálido, sudoroso, hipotenso, con respiración superficial. El abdomen está contracturado y es muy doloroso a la palpación superficial y ha desaparecido la matidez hepática. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál? Perforación, dice el doctor. ¿Alguien más? ¿Doctora? ¿Sí, perfo? ¿Por qué no puede ser una apendicitis? Uno generalmente, bueno, eso no es una regla general, pero 40 años con apendicitis no es el pico común, ¿no? Usualmente entre los 2 y los 15 años es el pico de apendicitis. Segundo, es un dolor que se localiza inicialmente en epigastrio, ¿no? Y que no cede. Tercero, acá el paciente está pálido, sudoroso e hipotenso. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay un compromiso por una perforación. Tengan en consideración lo siguiente, la apendicitis aguda puede causar perforación o se perfora, pero no tiene esto que tiene el paciente, desaparición de la matidez hepática. ¿Qué significa eso? Que hay aire libre subdiafragmático y eso es la desaparición de la matidez hepática. Eso es cuando hay una perforación de una víscera hueca y es básicamente una perforación gástrica, probablemente por una úlcera. ¿Por qué no puede ser pancreatitis? Miles de causas. Para empezar, el paciente que tiene pancreatitis tienen que poner que tiene amilasa elevada, lipasa elevada, dolor en cinturón. Generalmente tienen que ser un poco más académicos para el diagnóstico de pancreatitis, ¿no? Colecistitis aguda puede ser.
El dolor es en hipocondrio derecho, a veces puede haber ictericia, pero obviamente no hay desaparición de la matidez hepática tampoco. Acá los síntomas claves son hipotensión, la sudoración que tiene el paciente y el abdomen contracturado, que es el signo de rebote positivo, ¿no? Un signo de rebote positivo. Eso es por una perforación, obviamente. Pregunta 42. Ante un paciente con diagnóstico clínico de sospecha de abdomen agudo por perforación de úlcera péptica, ¿cuál es la prueba diagnóstica que suele confirmar el diagnóstico en un 60-80% de los casos, sin necesario, y a qué es necesario recurrir en primer lugar? ¿Qué es lo primero que se hace cuando sospechen perforación? Así es, doctores, pregunta que se repite año tras año, tras año, tras año y no deben de fallar nunca. Cualquier sospecha que ustedes tengan de una perforación de un órgano o víscera hueca intraabdominal, siempre deben de pedir una radiografía de tórax y abdomen en bipedestación, ¿no? O sea, una radiografía de abdomen de pie y de cúbito. Eso no lo olviden, nunca. Pregunta 43. Todos los datos siguientes son útiles en el diagnóstico precoz de la úlcera duodenal perforada, excepto, hay uno que no lo es. ¿Cuál? ¿Hay dolor en puñalada? Ese es el dolor semiológico típico, ¿no? De esos, mi libro Massey del año 81 todavía decía dolor típico en puñalada en la perforación de úlcera gástrica. ¿Distensión abdominal marcada? A no ser que sea a partir en dos el estómago, van a encontrar, es difícil de que encuentren una distensión abdominal marcada. Pueden encontrar ausencia de matidez, ¿no? Y siendo semiólogos expertos pueden encontrar ausencia de matidez, pero una distensión abdominal marcada no le encuentran. O sea, no tiene que partirse, como digo, el estómago así. ¿Hay neumoperitoneo? Claro, y eso básicamente lo van a ver en la radiografía, ¿no es cierto? Disminución de la matidez hepática, les he dicho que sí. Y fases de angustia y ansiedad. La misma del examen, igualita. Entonces, las fases de angustia son típicos en perforaciones, ¿no? Esa es la fase que suele verse en los pacientes. Acá no hay una distensión abdominal marcada. Pregunta 44, a ver. Un paciente de 45 años es enviado a urgencias refiriendo que ha tenido vómitos hemáticos abundantes en su domicilio. Durante la toma de la historia se presenta otro vómito abundante de sangre roja. Su pulso es 120 latidos por minuto y la presión arterial es 90-60. ¿Diagnóstico? ¿Qué es? Dos vómitos, historia de sangre roja, digamos, con 120 latidos por minuto y presión 90-60. ¿Diagnóstico? Primero clínico. Hemorragia digestiva alta, ¿no es cierto? La sospecha puede ser Mallory, úlcera, lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Puede ser un Mallory Weiss. ¿Qué es lo primero que hacen en un paciente que tiene eso? Endoscopía, me van a decir. Nunca. Esta pregunta es recontra conocida porque es lo mismo que les preguntan siempre. Cualquier paciente en cualquier especialidad que tenga tipo de pérdidas sanguíneas, hipovolemia, en este caso, miren, hay taquicardia compensadora a la hipovolemia, hay hipotensión en el paciente, siempre tienen que hacer ¿qué? Reponer la volemia, siempre repongan la volemia. Cuidado que estén poniendo que den primero omeprazol y nada de eso. Tengan cuidado, siempre el ABC es antes que cualquier otra cosa, ¿ya? Pregunta 45. ¿Cuál de las siguientes sustancias presenta un máximo poder neutralizante sobre la secreción ácida del estómago? Esta es una pregunta del Mundial del 86 todavía. A ver, ¿cuál es? Bismuto, sucralfato, magnesio, aluminio. Es una pregunta difícil para que la sepan. El máximo poder de secreción ácida gástrica actualmente son los hidróxidos, ¿no? O sea, es lo que más se utiliza. Pero acá existe un fármaco que ya no se utiliza. No lo van a ver frecuentemente, que es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio era el que tenía mayor poder realmente de neutralizante sobre la secreción ácida. Pero ¿cuál es el motivo por el cual ya no se utiliza? ¿Alguien sabe? Un punto en el examen al que se va a mentir. Eso les pregunto a mis alumnos siempre de la universidad. Pero básicamente el carbonato de calcio ya no se utiliza porque produce un síndrome que se llama síndrome de la leche alcalino. Cuando lo consumían con leche,
este paciente hacía un síndrome de leche alcalino, en el cual había depósitos de calcio, litiasis renal y alteración de la paratormona. Era un cuadro caótico, básicamente. El otro motivo por el cual no se utiliza el carbonato de calcio actualmente es porque cuando lo consumen usualmente producía mucha distensión abdominal. Neutraliza muy bien el ácido, es estupendo para eso, pero producía mucha distensión abdominal, igual que el bicarbonato de sodio, ¿no es cierto? Son muy parecidos para eso. Actualmente utilizamos aluminio y magnesio, pero si entre los cinco les preguntan cuál es el más efectivo, es el carbonato de calcio, ¿ya? Pregunta 46. La exploración complementaria más adecuada para el diagnóstico de la perforación ulcerosa duodenal es regalada. A ver, ¿cuál es? Muy bien, doctores. Radiografía simple de abdomen en posiciones adecuadas. De acuerdo. Pregunta 47. Paciente de 66 años, diabético no insulino dependiente, al que se le ha realizado una endoscopía. Se ha detectado una lesión extensa en cuerpo gástrico, la biopsia viene informada como adenocarcinoma intestinal. ¿Cuál es la afirmación más correcta, no? La afirmación más correcta. Uno de los valores de CA, CA 19.9 y 72.4 en el rango de la normalidad nos excluye la presencia de enfermedad diseminada, ¿cierto? ¿Falso? Doctores, acá ya tienen un diagnóstico cantado de cáncer. No olviden que los marcadores tumorales no son factores ni de diseminación, en este caso para estómago, y no sirven como factor diagnóstico inicialmente. Hay un solo marcador tumoral que sirve como factor diagnóstico, que sirve como para hacer un diagnóstico de presunción y de screening, que es el PSA para cáncer de próstata, solo ese. Los demás solo son ayuda diagnóstica y nada más, ¿ya? Entonces no excluyen la presencia de enfermedad diseminada eso. Esa respuesta es totalmente falsa. ¿Es obligatorio realizar un tránsito gastrointestinal para verificar la extensión? No, pues ya tienes un cáncer, ya sabes de qué se trata, ya no necesitas hacer un tránsito. El siguiente paso en la realización es una ecografía y una TAC abdominal pélvica, ¿no? Pues sí, doctores, lo que tienes que hacer es estadiaje. Tienen que estadiar. Lo que tienen que ver es realmente si hay metástasis, ¿no? Si tienes el cáncer, ves si hay metástasis. Y para eso se utiliza ecografía o tomografía. Solicitaremos ecografía endoscópica para descartar la presencia de metástasis hepáticas y pancreáticas. Doctores, para cáncer gástrico no se usa ecoendoscopía generalmente para metástasis. Para cáncer esofágico sí se utiliza ecoendoscopía para estadiaje, para esofágicos, ¿ya? Para los cánceres esofágicos sí te sirve. No te sirve mucho para los cánceres gástricos. Para los cánceres gástricos lo mejor es hacer una tomografía y una ecografía para ver metástasis. La laparoscopía sería la indicación inmediata que ayudaría a evitar una laparotomía innecesaria. Este paciente va a acabar en una laparotomía de todas maneras, o sea, sí entra, ¿no? Pregunta 48. ¿Cuál de las siguientes entidades no se asocia con mayor riesgo de cáncer gástrico en la población general? Una pregunta de factores de riesgo. ¿Cuál es? Gastrectomía por úlcera o por ulcus. Sí, es un factor de riesgo. Cualquier gastrectomía es un factor de riesgo para cáncer gástrico hasta 20 años después. ¿Ya? Cualquier gastrectomía hasta 20 años después. ¿Reflujo duodeno-gástrico? ¿Sí? Sí. ¿Enfermedad de Menetrier? Cierto, el Menetrier o la gastritis hipertrófica, ¿no? Hiperplásica. ¿Anemia perniciosa? Otro factor de riesgo que hay que tener en cuenta. ¿Acalasia? Es riesgo para cáncer de esófago, no para cáncer de estómago, ¿no es cierto? Es para cáncer de esófago. Ok, pregunta muy fácil. Pregunta 49.